entonces estas ideas de ecuaciones diferenciales desde el enfoque numérico. Aquí vale la pena comentar lo siguiente, ¿no? Todos estamos pues, conscientes de que ecuaciones diferenciales, no, ecuaciones, perdón, bueno, sí, ecuaciones. Ecuaciones diferenciales es una materia que viene hasta cuarto semestre. Entonces, independientemente si la están adelantando aquí la parte de métodos o si lo hubiesen llevado en el semestre regular, pues les hubiera tocado ver este tema, ecuaciones diferenciales numéricas, aún sin siquiera les den una introducción a lo que es ecuaciones diferenciales. Porque pues ecuaciones diferenciales es una materia de cuarto semestre para todas las carreras, ¿no? Alimentos, biotecnología, industria, logística, química industrial. Ecuaciones diferenciales es una materia de cuarto semestre. Mientras que métodos numéricos, pues es una materia de tercer semestre. Entonces ahí hay un pequeño pues, desfase, ¿no? Inevitable que nos toca pues trabajar, ¿no? Para ingeniería química industrial, me parece que tienen métodos numéricos avanzados o métodos numéricos 2, entonces ahí los profes, pues como que se salvan un poco en el sentido de que para al menos una carrera lo pueden ver en un segundo curso, pero para los demás de alimentos, biotecnología, en qué es fundamental para control y simulación de procesos, pues deben saber manejar o deben saber cómo resolver ecuaciones diferenciales con la computadora. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Piensen que este es un pequeño taller, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales utilizando software. Lógicamente voy a presentar las herramientas más óptimas. Ahorita, pues hay un videíto de introducción a ecuaciones diferenciales y les digo, obviamente, pues quizás en 2 clases, pues es imposible en que se... Todavía no estoy grabando porque estoy diciendo, estoy criticando ahí a la malla, ¿no? Entonces, ahorita empezamos a grabar. Entonces, pues sí, vamos a iniciar, ¿no? Entonces sí, en 2 días, pues la verdad es que es un poquito complicado que pues comprendan o se presente todo lo que sería deseable, ¿no? Que se presente para ecuaciones diferenciales. 3/8 va a estar en la actividad, ¿sí? Ja, 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 ja. Spoiler. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Entonces sí, en un curso pequeñito de 2 días, pues estaría un poquito complicado que pues, se senten todas las bases para pues, la comprensión pues, adecuada de método, de ecuaciones diferenciales numéricas, así como en cálculo, ¿no? Que yo les decía, ahora utilizando las reglas o los métodos numéricos, se encuentra el área entre 2 curvas. Y pues ya tenía las nociones, ¿no? Hay que encontrar los puntos de intersección, luego curva de arriba menos curva de abajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya teníamos esa ventaja. Ahora, para ecuaciones diferenciales, vamos a ver primero, pues, una pequeña introducción. Después de esta pequeña introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales, muy cortita, muy breve, unos 15 minutos por allá. Luego vemos, pues, cuál sería el primer método numérico, el método de Euler, para resolver ecuaciones diferenciales. Y luego viene la parte que les digo, que es un pequeño taller de cómo utilizar Octave para resolver ecuaciones diferenciales, que les digo, si están en alimentos o biotecnología, si llegan a esta parte en el curso, está bien, pero no sé hasta dónde, ¿no? Los profes de los otros cursos de métodos numéricos les muestren en cuanto al uso del software para ahora sí que resolver ecuaciones diferenciales numéricas. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte, que por lo general, ahorita se lo estoy mostrando porque cada vez que doy el taller, pues se llena sin problema. Entonces posiblemente sea porque no se muestra en otros cursos de métodos numéricos. Entonces vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué comentaban en el chat? El de R cuadrada, ándale, si alguien ya lo hizo lo puede pasar, digo, no hay ningún problema. Lo de Simpson, les decía, todavía falta una tareita, falta por allá en la parte de integración, y esa tareita es un programa, y entonces ahí quedaría la parte de 3/8 de Simpson. Así como en clase quizás no vimos
En interpolación bidimensional, pues se dejó de actividad. Similarmente con Simpson 3/8. Si no lo mostré, pues ahí quedaría la parte de la programación de Simpson 3/8. Entonces, vamos a iniciar con esta parte de ecuaciones diferenciales numéricas. Les decía, una pequeña introducción. Pues vamos a ver un videito ahí sencillo, en donde explican o resumen las ideas bastante bien. En vez de pues que yo me ponga a explicar acá, vemos un videito un poquito más dinámico. Si no se escucha, me dicen, según yo le puse para compartir el audio. Y entonces tenemos lo siguiente. Si I representa la altura de un objeto en caída libre, esta es su velocidad y esta su aceleración. Ocurre que es constante e igual a esto. Esta es una ecuación diferencial. Sí se ve, sí se ve. Ahorita deben estar viendo en la aceleración de la gravedad. Entonces ya me callo un momento para escuchar el video y entonces ahorita me callo y cuando estén viendo los videos, pues yo no voy a estar hablando. Pero si tienen alguna duda, aquí el video fue muy rápido, no sé qué, simplemente levantan su manita y le pongo pause o alguna situación de este estilo, ya sea para retroceder o les hago el comentario sobre lo que pasó, ¿no? Porque sí, es un videito y pues al videito no te escucha, ¿no? Pero si hay alguna duda, pues repito, pueden levantar la manita, en pausa el video y hacemos el comentario y luego continuamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar. Si I representa... Ok, entonces, esta es una breve intro. No vamos a ver todo el video, porque pues en el video te hablan de los métodos para resolver ecuaciones. Digo, eso no incumbe a métodos numéricos. Simplemente vamos a ver una pequeña introducción sobre, obviamente, qué es una ecuación diferencial, qué debes hacer para resolver una ecuación diferencial, y hasta ahí, ¿no? Las bases, ¿no? La idea de lo que es una solución, y cómo se ve una ecuación diferencial. Obviamente aquí en el video dice el título, ¿no? Fundamentos y aplicaciones. Y pues para que tú llegues a las aplicaciones, pues tienes que saber cómo resolver ecuaciones, qué métodos hay, que pues eso es lo que van a ver en ecuaciones diferenciales en cuarto semestre. Lo que vamos a ver de esta parte es simplemente una intro, como les dije, ¿no? Una pequeña introducción. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Cómo se escribe una ecuación diferencial? Y listo, ¿no? ¿Qué es una solución? Y ahí nos quedamos, con que tengamos una idea sencillita de qué es una ecuación, cómo se ve su solución, y con eso nos quedamos. Es muy cortito, 15 minutos tal vez, y hasta allá. Entonces, seguimos. El primer paso, creo yo, es ponerle nombre a las cosas. Ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación en la que la incógnita no es un número como estamos acostumbrados en las ecuaciones algebraicas. No, es una función. La incógnita es una función. Y la palabra diferencial viene porque en esa ecuación no solamente participa la función incógnita, sino que también participa la derivada de esa función. La primera derivada. También puede aparecer segunda derivada, la tercera y así sucesivamente. También puede aparecer la variable independiente. ¿Sí? Bueno, esos casos que te estoy contando son casos en los que la incógnita es una función de una sola variable. ¿Sí? Y es el primer gran grupo de ecuaciones diferenciales. A partir de ahora, las funciones de una sola variable no las voy a llamar más f de x. No, las voy a llamar como i, como la variable dependiente. ¿Sí? Así las voy a llamar, porque me ayudan muchísimo en la notación. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cada vez que veas i, bueno, esa es una función. Una función. Cada vez que aparezca i', bueno, esa será la derivada. Cada vez que aparezca i2', esa será la segunda derivada. Entonces, en el primer grupo de ecuaciones diferenciales que a mí me gusta explicar, puede participar i', también podría participar la segunda derivada, y así siguiendo. Y también puede participar la variable independiente.
Este tipo de ecuaciones diferenciales, en la que participa la primera derivada, la segunda derivada, o sea, son derivadas respecto de x, ¿sí? Este tipo de derivadas se llama derivada ordinaria o simplemente derivada, y por eso a este tipo de ecuaciones, ¿sí? Cualquier ecuación que te armes, que participe en estas cosas, se la llama ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Pongo un ejemplo, no sé, y' más 2 por i igual a 3x. Esto es una ecuación diferencial, porque participan las derivadas, ordinaria, ¿sí? Porque la incógnita es una función de una sola variable. Y la derivada que aparece son derivadas ordinarias. En este caso aparece i' acá. Pongo otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. No sé, 3, 8 por i más, no sé, 1/2 de i' igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Ecuación diferencial ordinaria. El orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor que aparezca. En este caso, esta es de orden 2. ¿Sí? ¿Y qué es resolver la ecuación diferencial? Por ejemplo, si mi ecuación diferencial es esta, estoy inventando, esta, si vos encontrás una función de una sola variable, una f de x, una función de una sola variable, que cuando la pongas acá, es decir, cuando la derives y le restes esa misma función, te da por resultado 0. Si cumple, encontraste la solución de la ecuación diferencial. Resulta que resolviste la ecuación diferencial. Pero hay otro grupo de ecuaciones diferenciales en el que la función incógnita no es una función de una sola variable, como acá. Va a ser una ecuación en la que participa una función desconocida que no es de una sola variable, puede ser de 2 o más variables, y participan sus derivadas. ¿Y derivadas qué? ¿Qué derivada de qué? Y que si tengo una función desconocida z igual a f de xy. Una función de 2 variables. ¿Derivada de qué? Bueno, serán derivadas parciales. Una ecuación en la que participa una función desconocida de varias variables. Sus derivadas parciales, oportunamente. Sus variables independientes, oportunamente. Y posiblemente también constantes, es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Bueno, imagínate que trabajo con z como una función de 2 variables desconocida, o sea, z es una f de xy, por ejemplo. Bueno, si te armas una ecuación en la que participa z, que es la función incógnita, alguna de sus derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial de z respecto de x, o la derivada parcial de z respecto de y, o las segundas derivadas, por ejemplo, la segunda derivada parcial de z respecto de x 2 veces, puede aparecer, la segunda derivada de z respecto de y 2 veces. Pueden aparecer cualquiera de estas cosas, y así siguiendo, y así siguiendo. También pueden aparecer las variables independientes, x e y. Y también pueden aparecer constantes. Bueno, si te armás una ecuación en la que participan estas cosas, esa va a ser una ecuación diferencial en derivadas parciales. Yo sé que esto que digo parece chino, pero mira, te pongo un ejemplo que tiene que ver con la realidad. Si consideramos una función que mide la temperatura de un objeto, esa temperatura va a depender de las coordenadas x, y z del punto que estés considerando, y conforme el tiempo evolucione, la situación irá cambiando. Eso hace que esta función también dependa del tiempo. Por lo tanto, tenemos una función que depende de 4 variables. Por un lado las coordenadas espaciales y por el otro lado el tiempo. Bueno, ¿y cómo es esa función? ¿Quién me dice cómo es esa función? La física. Se puede demostrar que esa función desconocida satisface esta ecuación, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Esta es la información que tenemos sobre esta función desconocida. El alfa este es una constante llamado difusividad térmica que habla de la facilidad de transferencia del calor del material en cuestión. Por supuesto que hay muchas suposiciones físicas que no estoy considerando en esta presentación. Solo lo hago para que te des cuenta que esto que te estoy mostrando no está tan lejos de la realidad. Este tipo de ecuaciones diferenciales merecen un tratamiento totalmente distinto a este. ¿Sí? De hecho, bastante más complejo.
complicado, exigente. Nosotros no nos vamos a ocupar de esta. Nos vamos a ocupar, para empezar, de estas. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Un ejemplo podría ser, no sé, y' menos i igual a 0. Participa y', participa i, es una opción. ¿Sí? Ok. Es de este tipo. Podría armarme una ecuación tan complicada como quieras. ¿Qué sé yo? No sé, 3i3' más 1/2 de i igual x cuadrado, qué sé yo. Ecuación diferencial ordinaria de orden 3. ¿Cómo hacemos para encontrar la función de una sola variable tal que al hacerle esto, es decir, derivarla 3 veces respecto de x, multiplicarla por 3 y sumarle 1/2 de esa misma función, de forma tal que eso me dé por resultado x cuadrado? ¿Cómo hago para encontrar una función que cumpla todo eso? ¿Cómo hago para encontrar la solución de esta ecuación diferencial? No es trivial. Incluso en muchos casos no se puede. Hay solo algunas situaciones que permiten encontrar esa función incógnita. Y ahora quiero aclarar algo que es muy importante, es el espíritu con el cual vamos a trabajar. ¿Qué es trabajar? Es intentar encontrar solución a nuestras ecuaciones diferenciales. Eso es trabajar. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu? Dada una ecuación diferencial, por ejemplo, no sé, esta, estoy inventando, esta, por ejemplo, bastante sencilla, no importa. Vos podés hacer lo que quieras. Lo que quieras. No importa si incluso matemáticamente no es válido. No importa, no. Puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando encuentres una función, una i de x, tal que cumpla la ecuación diferencial, no importa cómo lo hayas encontrado. Puedes hacer lo que quieras. Damián, ¿qué estás diciendo? Sí, no te preocupes. Porque si vos, sea como sea que lo hayas hecho, encontrás una i de x, una función de una sola variable, que cumple la ecuación diferencial, entonces eso que encontraste es la solución de tu ecuación diferencial. Con esto... Ok, entonces, pues realmente aquí tenemos estas ideas. Igual falta comentar algunas situaciones, por ejemplo, la parte gráfica de esta solución de la ecuación diferencial. Entonces, de hecho, digo, la verdad es que todos los cursos inician con esta, ¿no? y' menos y igual a 0. Nosotros vamos a agarrar esta y vamos a generar algunas ideas adicionales que no se han mencionado hasta ahora. Pero de lo que ya se mencionó, pues, ¿qué rescatamos? Que las ecuaciones diferenciales siempre tienen a y, a la función y a sus derivadas. Y el objetivo es encontrar la función de tal modo que al sustituirla, pues esa ecuación se cumpla. Por ejemplo, si yo escribo y' menos y igual a 0, la que se tenía en el video, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es encontrar una función de tal modo que su derivada menos ella misma me dé 0. ¿Cuál sería esta función? ¿Cuál dicen que es esta función? Exacto, esa función ahí facilita, intuitiva, ¿cómo lo hizo? No sé, como decía en el video, mientras lo tengas y cumpla, esa es la solución. Entonces, la solución, como mencionaron aquí en el chat, podría ser y igual a e a la x. ¿Por qué? Porque si tengo y igual a e a la x, entonces su primera derivada es pues ella misma, e a la x. Entonces, cuando yo calculo o sustituyo y' e a la x menos e a la x, pues esto me da 0. ¿No? Entonces, ahí tengo mi solución de esta ecuación diferencial. Y de hecho, ¿no? Esa es una. Yo puedo decir otra. Este es otro fenómeno que pasa con las ecuaciones diferenciales, que digo, no se mencionó aquí en el video, pero pues en este momento podría yo decirles y creo que no va a causar mayor problema. Esta es mi, digamos, solución 1. Y a lo que estamos acostumbrados en álgebra, en cálculo, es que una vez que ya encontraste tu solución, pues ya está, ahí está mi solución. Pero lo que pasa aquí con ecuaciones, ¿no? Es que yo puedo encontrar
una vez que encuentro una solución, en realidad lo que encuentro son infinitas soluciones. Por ejemplo, yo puedo venir y escribir como una segunda solución 2 por e a la x. Entonces, algo así como pasaba con integral, ¿no? La dichosa constante de integración. Entonces, una vez que yo encuentre una, pues simplemente mediante una simple constante, yo podré encontrar muchas más funciones solución. Por ejemplo, la derivada de 2e a la x, pues es otra vez 2e a la x. Sustituyo y' menos y, otra vez me vuelve a dar 0. Y entonces, pues esto de la idea, algo así como en cálculo integral, ¿no? Les decía, de todas las antiderivadas, yo puedo encontrar la antiderivada más general y esa es la integral de una función. Similarmente, aquí podemos hablar de lo que es la solución general de tu ecuación diferencial, que sería en este caso y igual a una constante por e a la x. Y aquí tengo mi solución general de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, es en cuanto a, digamos, la parte de lo que es una ecuación diferencial, lo que es una solución. Su solución es una función, ¿no? Que cumple la ecuación. ¿Qué significa que cumple? Que cuando la sustituyes, la igualdad en la ecuación resulta verdadera. Entonces, ¿qué podríamos tener en este momento? En este momento yo podría venir y decir, no, pues la solución son constantes por e a la x. Y entonces, lo que voy a comentar ahorita es lo que igual da origen a la idea fundamental para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. Ok, entonces espero que haya quedado un poquito claro la idea de que tus soluciones son todas de esta forma, una constante por e a la x, precisamente por este fenómeno que se observa. Y para cada constante, ¿no? Recordando un poquito de cálculo, ¿no? Si c es una constante, pues si c vale 1, pues obtengo e a la x. Y esa e a la x me da una gráfica de este estilo, ¿no? Pasa en 0, ¿no? Si x vale 0, e a la 0 es 1 y me queda e a la x, ¿no? En otra solución sería, por ejemplo, y igual a 2e a la x. Para esta función, similarmente, 2e a la x, pues tu solución, como la grafico, pues es una exponencial, se ve como la curvita amarilla. La única diferencia está en que cuando x vale 0, tu y vale 2, es decir, está un poquito más arriba, en 2. Y entonces la curva se ve prácticamente igual, simplemente que tiene un desplazamiento hacia arriba. Y así son toda la familia de soluciones de esta curva. Por ejemplo, obviamente si c vale 0, pues te queda y igual a 0, que es el eje x, entonces ahí no hay mucha gráfica. Si c vale un medio, pues pasas por un medio y ahí va la gráfica de la función. Si vale, no sé, 3 o lo que sea, igual, cuando x vale 0, paso por el 3 y la curva sigue este movimiento. Y ahí tienes lo que se conoce como la familia de curvas solución, que es la gráfica o la representación de la solución general. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería, digamos, formalmente una ecuación diferencial, su solución, y así se ve gráficamente la solución de una ecuación diferencial. Para cada valor c que tú escojas, por ejemplo, en medio me queda la curva negra. Para 1 me queda la curva amarilla. Para 2 puedes pensar que la rosada. Para 3, o sea, 3e a la x, pues se ve la gráfica de color verde. Entonces, esa es la solución, digamos, la parte formal de lo que es una ecuación diferencial y sus soluciones. Ahora, numéricamente, ¿qué necesito para poder resolver numéricamente? ¿No? Obviamente, pues esto sería pues un poquito la parte que corresponde al curso de cuarto semestre, ¿no? ¿Qué métodos hay para resolver ecuaciones? ¿Qué separación de variables? ¿Qué ecuaciones exactas? ¿Qué ecuación auxiliar? ¿Qué coeficientes indeterminados? Shalala. Ahí los métodos del curso pues te sirven para llegar a este tipo de respuestas. Y como se comentó en el video, hay muchas otras que no puedes resolver con toda la bola de métodos que el profe se esfuerza en enseñar, de que te da dolor de cabeza, ocupa páginas y páginas para resolver. Aún así,
Pues una como esta, x por y' igual a raíz de y, con toda la bola de métodos que él te muestre, es esa cortita, sencillita. No, esta sí se puede resolver. Esta, ¿no? Esta ya no se podría resolver, ¿no? La que puse hace rato sí se puede. Entonces esta, xy' más raíz de y más, x, pues ya no se puede resolver. O al menos con los métodos que te muestran en cuarto semestre. Y ahí te dan las condiciones del por qué no se puede, ¿no? Entonces, de momento, pues esta no se puede. Pero, así como en la unidad 1 de métodos numéricos no nos interesaba mucho, métodos numéricos, unidad 1. Solamente nos interesaba el concepto. Porque, pues, poníamos ecuaciones tipo e a la x igual a x, ¿no? Y entonces, ahí ustedes llevaron muchos cursos de álgebra, los sacaron 100, aprobaron, etcétera. Pero con todas las técnicas que le mostraron en álgebra, no podías resolver esto. Algo así con ecuaciones diferenciales. Solo necesitamos la idea. La idea de una solución algebraica era encontrar una x que cumple la igualdad y cuando pasa restando te dé 0. Y vimos los métodos. Similarmente con las otras cosas que vimos en el curso, ¿no? Realmente solo necesitamos la idea, no nos preocupamos tanto por ejemplo, no sé, la fórmula general, factorizaciones, ese tipo de cosas. Simplemente, pues, implementamos el método y la computadora nos ayudaba con las soluciones. Lo mismo acá, a pesar de que hay muchas ecuaciones que no se pueden resolver por los métodos del curso, pues no nos preocupamos tanto si en este momento no saben los métodos. Vamos a presentar los métodos numéricos para resolver las ecuaciones independientemente de si se puede o no hacer con los métodos del curso de ecuaciones, ¿no? Similar a esta ecuación que vimos los primeros días. ¿No puedo despejar? No. ¿No puedo factorizar? Tampoco. ¿Puedo meter logaritmos? Sí. ¿Me sirve? No. Pero, de todos modos, la puedo resolver con el método de Newton, bisección, etcétera, ¿no? Algo similar. En este momento, igual con integración. No sé integrar. Pero, hombre, la regla de Simpson no te pide que integres, solo te pide la función, algunos valores, y con eso te da la integración. Entonces, la misma idea con ecuaciones. No sé ecuaciones, está bien, ¿no? Pero cuando menos ten presente que lo que necesitas es una función, de tal modo que cuando encuentres esa función, al sustituir, la igualdad sea verdadera. ¿Y qué vamos a obtener numéricamente para resolver o para encontrar una aproximación a la solución? Lo que vamos a hacer es algo que ya vimos antes, en interpolación y en integración y en ajuste de curvas. Lo que vamos a tener son puntos que formen parte de esta solución. No vamos a conocer toda la curva negra, toda la curva amarilla, toda la verde y toda la rosada. No. Con nuestro método numérico para ecuaciones diferenciales, lo que necesitamos de inicio es saber lo que se conoce como condición inicial. ¿Qué necesito para resolver numéricamente? Necesito lo que se conoce como condición inicial. En otras palabras, un punto donde pasa la curva solución, ¿no? Eso es lo que necesito yo para poder resolver mis ecuaciones diferenciales. ¿A qué me refiero? A que me escriban el problema de esta forma. Voy a bajar esto. Bájate. Ahí está. Entonces necesito que me escriban el problema de esta forma. La ecuación diferencial, muy bien, ¿no? Mi ecuación diferencial, pero que me digan la condición. Esta condición se expresa de esta forma. Sujeto A, en el tiempo 0, mi solución tiene que pasar por el punto 2, ¿no? Eso es como se expresa, o de hecho eso es todo lo que yo necesitaría para poder resolver mis ecuaciones diferenciales de manera numérica. ¿Por qué? Ahorita les comento por qué. Además de la solución, además de la ecuación, yo necesito una condición inicial. Es decir, necesito una ecuación diferencial más una condición inicial. Con esos dos ingredientes,
yo puedo resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales. Porque así como en cálculo, ¿no? En la computadora no integra. Lo mismo, la computadora no hace los métodos para resolver ecuaciones. La computadora te dice, como en el tema de integración, te dice el valor del área bajo la curva. Y eso está bien, necesitamos eso al final de cuentas. Y lo que la computadora va a hacer aquí es, con la ecuación diferencial y con la condición inicial, va a empezar a construir puntos de este estilo. Los voy a hacer un poquito más grandes, ¿no? Entonces, con esa ecuación diferencial y con este punto inicial, ¿qué va a empezar a hacer? Por ejemplo, si y en 0 vale 2, ¿con cuál de estas curvas estaría trabajando? ¿Con la negra, con la amarilla, con la rosada o con la verde? Creo que sí lo medio comenté. La amarilla es e a la x, y si y en 0 vale 2, ándale, si y en 0 vale 2 sería la rosadita. Fíjate, si y en 0 vale 2, sería esta la solución verdadera. Esta es la solución verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque si x vale 0, e a la 0 es 1, 0, e a la 0 es 1, 1 por 2, 2. Y cumple esta condición. Entonces, esta es la que yo estoy buscando con esta ecuación diferencial sujeto a esta condición inicial, que igual, y si los pusieron tal vez a veces en cálculo, ¿no? Integra y encuentra la función tal que la función en 0 te da 2. Es un poquito lo que hicieron en cálculo. Con chance, ¿no? Entonces yo estoy buscando esta que es la rosadita. Pero, les digo, no voy a usar los métodos de cálculo, voy a hacer lo siguiente. Voy a iniciar en mi condición, y en 0 igual a 2. Entonces me voy a la gráfica, y en 0 igual a 2 es este punto. Bueno, voy a poner un poquito más grande, ¿no? Y en 0 es este punto. Ahí está, en x igual a 0, evalúo y me queda 2, ¿no? Y entonces, una primera idea es la siguiente. Mi ecuación involucra la primera derivada. Recuerda que la primera derivada, ¿qué es? Tu primera derivada es la pendiente de una recta tangente. Entonces, lo que vas a hacer, si tienes una curva como esta, ¿no? Y un puntito por allá, voy a poner el punto así muy, muy grueso. Si tienes un punto por allá, ¿no? Lo que vas a hacer es utilizar el enfoque de la primera derivada. La primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Si tienes la pendiente de la recta tangente, entonces tú puedes venir y trazar una recta tangente que venga por acá, tangente en este punto y continúa. Y continúa. Entonces, lo que vas a hacer es, como conoces la primera derivada, que está bien implícita de la ecuación diferencial, conoces la primera derivada, la puedes despejar y eso te da la pendiente. Esa pendiente la puedes usar para trazar esta ecuación de la recta. Y lo que vas a hacer para conocer, digamos, el siguiente punto en tu curva, esto obviamente es un poquito exagerado, pero pues para que se aprecie, para conocer el siguiente punto solución en tu curva, un color más fuerte, para conocer el siguiente punto solución, fíjense, ¿dónde está? Ahí está, para conocer el siguiente punto de tu curva, no vas a evaluar en la curva, porque obviamente no la conoces. Lo que vas a hacer es evaluar en la recta tangente. Y entonces lo que obtendrías es una aproximación a este punto. Luego, ¿qué sigue? Para conocer el siguiente punto sobre la recta rosada, que estrictamente necesitas la rosada, ¿qué vas a hacer? Entonces, vuelves, y como ya tienes este punto, entonces evalúas tu pendiente. ¿Por qué puedo evaluar la pendiente? Porque tengo una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial te da la primera derivada de la pendiente. Entonces vengo y trazo sobre este nuevo punto está muy gruesa la punta. Trazo otra recta tangente. Me trazo otra recta tangente, queda pegadita. Y entonces, para aproximar el punto que voy a poner aquí de color, se me gastan los colores, color verde, para aproximar este punto, pues yo uso la nueva recta azul y aproximo este punto. Y entonces esa es la idea para construir tus soluciones de ecuaciones diferenciales. Usar precisamente la ecuación que tiene la primera derivada. Recuerda que la primera derivada es la pendiente.
Con esa pendiente y este punto, puedo encontrar la ecuación de la recta tangente y funciona como habíamos hecho antes, ¿no? Como en Euler. No, perdón, como en Newton. Tengo mi pendiente, tengo un punto, encuentro la ecuación de la recta y evalúo en esa recta. Esta idea sencillita que vino apareciendo antes en mi unidad 1 sirve para resolver numéricamente mis ecuaciones diferenciales. Entonces, tengo mi condición inicial, con mi condición inicial trazo una recta tangente y evalúo cerca. Esa evaluación cercana me va a permitir una aproximación a mi siguiente punto solución. En esa nueva aproximación vuelvo a trazar una recta tangente y evalúo en la recta tangente. Y eso me da una aproximación a mi siguiente valor solución. ¿Y qué voy a estar construyendo en Octave? Voy a estar construyendo, voy a pasarme otra recta para que no se manche tanto esa, voy a estar construyendo poco a poco puntos, voy a poner un poquito más grueso, voy a estar construyendo poco a poco puntos que se encuentren sobre mi solución verdadera. Y si yo tengo los puntos, pues simplemente puedo venir y poner un plot y ya estoy viendo gráficamente como si yo tuviera todos los puntos de la curva original, pero no estoy resolviendo la ecuación, lo que estoy obteniendo son aproximaciones a los valores verdaderos sobre mi solución. Esa es la idea al momento de resolver ecuaciones diferenciales numéricas. ¿Ok? Que realmente esto es lo que quiero que verdaderamente quede claro. Porque pues ahorita podríamos decir, mira, el método es este, enter, pum, tecleo, enter, y obtengo cosas. Esas cosas que estoy obteniendo, repito, lo que quiero que quede claro es que son puntos sobre la verdadera solución. Son valores, parejas de puntos, así como teníamos en ajuste de curvas, así como teníamos en interpolación lineal, son pares de puntos XY, ¿no? Entonces, eso es lo que yo obtengo numéricamente cuando resuelvo ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ahí pueden tomar un screenshot si quieren, ya voy a borrar esto. Una vez que tienes la recta tangente, evalúas. Simplemente evalúas. Y ya tendrías la solución. Entonces, ¿dónde voy a evaluar? Pues es parecido a lo que hacíamos en integración. Acuérdense que en integración había un saltito H. Ese saltito H vuelve a aparecer, que es nuestro tamaño de paso. Por ejemplo, si H es 0.1, pues del punto que yo tenga, evalúo, por ejemplo, en 0.1, y ya tengo mi solución. Luego evalúo en 0.2 y así voy construyendo poco a poco mi solución. ¿Ok? Entonces, no sé si ya más o menos con esta parte de cómo construir mis soluciones con ecuaciones diferenciales. ¿Y qué voy a obtener? Pues la solución numérica luce como una tablita de datos, ¿no? Que es lo que voy a poner ahorita. La solución numérica, pues obviamente no es una expresión en tipo con mi función X, etc. Mi solución numérica luce de este estilo. Simplemente yo tengo una X, ¿no? Y tengo su solución o su parejita Y, así como representaban en el video, XY. Entonces, mi solución, ¿cómo va? Tengo un punto inicial X0. Mi Y, yo tengo de inicio Y en X0. Así es como inicio siempre. Eso es lo que tengo de partida. Un punto inicial X0, que sería en este caso el 0. Y Y evaluado en X0. Este es mi inicio, ¿no? Voy a poner una fila más. Sí, estaba bien lo que me había salido antes, sin querer, queriendo. Ups, pude haber agregado fila. No lo pude haber agregado. Entonces, aquí están mis variables, ¿no? Variables, que son la X y la Y. Luego viene mi condición inicial. Pues de hecho, preguntan aquí si tienen todos los puntos, si sería válido interpolar. Pues realmente no es tan necesario, porque estos puntitos, bueno, ya los borré, ¿no? Si bien se ven un poco separados, lo que hacemos es tomar un tamaño de paso muy pequeño
por ejemplo, 0.001, de tal modo que prácticamente, o al menos visualmente, no hay como que esa separación. Repito, lo que hacemos no es necesario interpolar, porque nuestro tamaño de paso es muy, muy pequeño. Digamos, una h igual a 0.001, y entonces, pues realmente ahí interpolar, pues realmente no es tan necesario, porque están muy pegados los valores que estás obteniendo como aproximación. ¿Ok? Sí, uno podría pensar, bueno, ya tengo los puntos de interpolo, y es correcto, pero para ahorrarnos esa chamba, podemos decir que nuestro tamaño de paso sea muy, muy pequeñito, de tal modo que si interpolas o no, pues no haya mucha diferencia. Eso es lo que se hace para como alternativa a esta interpolación que están diciendo, que sí es válido, completamente válido, pero pues no la ahorramos o no la evitamos poniendo un tamaño de paso muy pegadito, muy pequeñito. Entonces, repito, ¿cómo se ve la solución numérica? Se ve así. Tienes variables x, y, tu condición inicial, esto tiene que ser un dato, ¿no? Esto es un dato del ejercicio, Se ve de esta forma, ¿no? Y evaluado en x, 0. Esta condición inicial es lo que les estoy poniendo aquí, ¿no? Esta condición inicial es esto, que son los primeros valores en tu tabla de valores. Y luego viene la aproximación 1, luego la aproximación 2, y así vas construyendo tus aproximaciones. A esa aproximación 1 simplemente la llamamos x1, y a la solución y simplemente la llamamos y1, y empieza a parecerse un poco a nuestra tablita que antes teníamos en interpolación, en ajuste de curvas, etcétera. Son valores x con su respectiva parejita y. Y así es como se ve nuestra solución numérica de ecuaciones diferenciales. No vas a ver una función, vas a ver simplemente pares de valores. Por ejemplo, que a los 2 minutos había 10 bacterias. A los 2.1 minutos había 10.5 bacterias. A los 2.2 minutos había 10.5 bacterias. Y así va creciendo la solución numérica de tus ecuaciones diferenciales. Y ya sabes, ¿no? Si tienes esto, pues en Octave sin problema lo puedes guardar en un vectorcito X, lo puedes guardar en un vectorcito Y, y luego le puedes decir que te grafique X, Y. Y visualmente estarías obteniendo cosas como se ven en la gráfica que teníamos hace un momento, ¿no? Los puntitos unidos con una línea. Esa es la idea para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. No necesito tanto las técnicas de ese curso de ecuaciones. Simplemente necesito la ecuación diferencial, necesito una condición, y a partir de esa condición inicial, yo puedo usar la recta tangente para ir evaluando y aproximando y obteniendo poco a poco estos valores. Estos x1 son fáciles de obtener. Este x1 en realidad es x0 más mi tamaño de paso h. x2 igual, no es complicado de obtener, simplemente es x0. ¿Qué es x0? El punto donde tengo mi condición inicial. Más 2 por h. Porque esto igual del 2 viene con el subíndice, ¿no? x2 es 2 más h. x3 igual no es complicado de construir, simplemente es x0, mi punto inicial, más 3 por h. ¿Qué es h? Pues obviamente sería el saltito que das de punto a punto, ¿no? Y esto, ¿cómo calculo y1? Pues esta y1 se calcula simplemente con los métodos numéricos. Para eso me sirve mi método numérico, para sacar las y's. Las x no son complicadas y tú las decides cómo tomarlas. Por ejemplo, a lo que me refiero. Si aquí tienes tu recta real, y este es el valor x0, vamos a pensar que es 1, ¿no? Y dices, no, pues que mi h sea 0.2. Ahí, 0.2. Entonces, sin problema, tu siguiente x1 sería 1.2. Y ahí te lo vas construyendo. Tu siguiente aproximación la estarías encontrando en 1.4. Tu siguiente aproximación en 1.6, ¿no? Ahí queda la construcción. Obviamente a la máquina, pues tú no le vas a dar valores tan grandes. Tú le das valores muy, muy pegados y órale, la máquina se avienta toda la chamba.
Pero pues esta es la idea para construir tus ecuaciones diferenciales. Un punto inicial, que es tu condición inicial, luego un tamaño de paso, para que tú le digas qué tan alejadas van a estar esas aproximaciones o esos puntitos que se ven allá en la imagen que está compartida en el chat, ¿dónde quedan esos puntitos azules? Bueno, pues tú le decides a partir del tamaño de paso que tú estés dando. Y te digo, las X, órale, sin problema se calculan. Y los métodos numéricos vienen al momento de encontrar las Y's o la parejita Y. Así es como funciona la idea que hay detrás de la solución de ecuaciones diferenciales para resolverlas numéricamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a presentar un videito sencillo, cortito, creo que dura como 10 minutos, ¿no? Del método de Euler, que es un poco recapitular o resumir estas ideas que les acabo de presentar. Entonces, si las escuchan un poco repetitivas, no hay problema, van a ser un poco repetitivas. Igual, ¿no? Si tienen alguna duda en este momento, ay, ¿qué es esa H? ¿Para qué me sirve? O lo que sea, pues lo pueden decir. De todos modos, aquí en el videito que viene a continuación del método de Euler, pues se explica otra vez casi que todo esto que les acabo de presentar, ¿no? Pero pues esta es la idea al momento de resolver ecuaciones de manera numérica. Muy bien, muy bien. Igual pueden tomarle un screen a esto para que no se les pierda, ¿no? Ahí está. Pueden tomarle un screen porque pues esta es como que igual la idea importante, ¿no? Cómo entender lo que saque mi programa. Lo que saque tu programa son pares de puntos. ¿Cómo sacó las X? Las sacó con esta fórmula, que es la H. La H tú la decides, tú la defines. Y con el método numérico obtienes las Y's. Y una vez que tengas X, mira, X, Y's, graficas y prácticamente estás viendo tu solución de la ecuación diferencial. Así es como se resuelven numéricamente. Al calcular las Y son los métodos. Que pueden ser el método de Euler, que ahorita vamos a ver cómo. El método de Euler mejorado, que igual se describe en el video. Los métodos de Runge-Kutta y el método que tiene implementado de cajón Octave o MATLAB, que obviamente es el más optimizado, ¿no? Vamos a ver ese, vamos a trabajar con ese, el más optimizado, para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y entonces, vámonos a lo siguiente. Ok, entonces ahí quedó una breve intro, ¿no? De lo que se espera en esta unidad. Bueno, más bien el día de hoy. Y ahora el primer método, el método de Euler, que es el más sencillito de explicar. Luego los de Runge-Kutta vienen ahí como que unos trucos ahí mágicos para deducir su método. No vamos a profundizar tanto, vamos a ver solamente las ideas que hay detrás del método de Euler, que es un poquito lo que preguntaba, ¿no? ¿Qué hago con mi recta tangente? ¿No? Tengo mi recta tangente y luego ¿qué? Aquí se vuelve a comentar esta idea. Agarras tu recta tangente y la evalúas, la vas evaluando en estos valorcitos X, ¿no? Una vez que tengo mi recta tangente, la evalúo en X1 y me da Y1. Una vez que tenga la ecuación de mi recta tangente, la evalúo en este X2 y me da Y2. Una vez que tenga mi recta tangente, la evalúo en X3 y me da Y3. Esa es la construcción con el método de Euler. Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos a comentar, bueno, aquí se presenta en la presentación que no he subido, ¿no? Una explicación de lo que es el método de Euler. Y otra vez la misma dinámica. Aquí le doy clic al video. Dura como 10 minutitos. Igual no lo vamos a ver. Bueno, dura 7, no lo vamos a ver todo. Sí va un poquito más rápido. Entonces, nada más atención. Si alguien tiene alguna duda, igual puede levantar su manita y pongo pausa y se comentan las ideas. Pero pues es un poco lo que ya les dije, no solo es como que una especie de resumen más rápido. Y él les presenta la fórmula de Euler, lo que yo no hice en este momento. Aquí yo puse esto, se calcula con un método numérico. Y ahorita en el video se presenta cuál es la fórmula que vas a usar para encontrar las Y's. Entonces, vamos a verlo. Leonhard Euler fue un gran matemático del siglo XVIII, en nombre de quien han sido nombrados muchos conceptos matemáticos, fórmulas, métodos y resultados. En este video hablaremos sobre el método numérico de Euler y el método numérico de Euler mejorado. A lo largo del curso,
Hemos analizado y desarrollado ecuaciones diferenciales de manera analítica, es decir, desarrollamos procedimientos para obtener soluciones explícitas e implícitas. Pero muchas ecuaciones diferenciales poseen soluciones imposibles de obtener analíticamente o en otras ocasiones solo se quiere ver el comportamiento de la curva solución. En estos casos resolvemos la ecuación diferencial de manera numérica. Esto significa usar la ecuación diferencial como base de un algoritmo para aproximar la solución desconocida. A este algoritmo se le conoce como método numérico, a la solución aproximada como una solución numérica y a la gráfica como una curva de solución numérica. Para aproximar la solución de la ecuación diferencial de la forma dy entre dx igual a f de xy, de valor inicial de yx0 igual a y0. Primero se escoge un tamaño de paso h fijo, para utilizarlo en cada paso que se haga de un punto al siguiente. Supóngase que se inicia en el punto x0, y0 y después de n pasos iguales de longitud h se ha alcanzado el punto xn, yn. De igual forma, del punto xn, yn se pasa al punto xn más 1, yn más 1 en n pasos iguales de longitud h. Sabemos que la pendiente de una línea tangente es la derivada de la función. Por lo tanto, y' es igual a la diferencial de y con respecto a x, que es lo mismo que la pendiente, es decir, el cambio de y dividido entre el cambio de x. Al desarrollar, tenemos yn más 1 menos yn entre xn más 1 menos xn, lo cual es h. Finalmente se iguala la función de x y y con la pendiente y se obtiene la siguiente ecuación. Al despejar, se obtiene la siguiente ecuación. Por lo tanto, las ecuaciones de Euler son las siguientes. Ok, y aquí, bueno, pues vale la pena detenerse un momento para observar el método de Euler. Fíjense de lo siguiente. Las xn más 1 construidas como xn más h, bueno, que no te cause pánico, es una manera equivalente. Y esta forma, bueno, ya llevaron programación, es recursiva, ¿no? O sucesiones, ¿no? Sucesiones recursivas. Para calcular el siguiente valor, utilizo el valor anterior, ¿no? Que es equivalente a lo que yo les dejé escrito acá, ¿no? Porque si yo sustituyo, o si yo pongo, ¿no? Fíjate como está escrito, si yo uso esa fórmula, la que estaba escrita en el video, de que x2 es igual a x1 más h, ¿no? Es la que estaba en el video. Voy a regresarle, ahí está. Si n vale 1, te queda x2 igual a x1 más h. Entonces, ¿quién es mi x1? Mi x1 es x0 más h. Este es x1 más h, ahí les queda la fórmula que yo les puse. x0 más 2h, ¿no? Es equivalente, completamente equivalente. Nada más que en este caso se conoce como fórmula explícita, porque pues estás viendo cuáles son los datos que tienes que sustituir. O sea, no necesito aquí no necesito, para sacar x3, como que me olvido de un poco quién es x2, simplemente es x0 más 3h. Mientras que esta fórmula es implícita, porque para calcular el siguiente, me están obligando a que yo conozca el anterior, ¿no? Entonces, si por algún motivo me confundí en el cálculo del anterior, pues ya tronó para los siguientes valores. Aquí pues me medio salvo un poco, ¿no? Porque pues no afecta tanto. Y entonces, el método numérico sería esta fórmula que se ha obtenido aquí. Yn, ¿qué es Yn? Es el valor anterior, porque aquí fíjate que es Yn más 1. Yn es el valor anterior, h es el tamaño de paso, ¿y qué es esta f de xn y n? Es lo que en el video y en los métodos están denotando como la primera derivada o tu ecuación diferencial. Aquí algo muy importante es que la ecuación diferencial, ¿no? Ojo, estoy aquí, no se pierdan. La ecuación diferencial, voy a poner al final mejor, ¿no?
algo muy importante es que la ecuación diferencial siempre se expresa con y' despejada. La y' despejada pues indicaría que del otro lado tienes una expresión de dos variables. ¿Dónde qué es la x? La x es tu variable independiente y la y es tu variable o tu función que estás buscando. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más claro, si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación diferencial, vamos a llamarla ecuación diferencial 1, escrita como y', bueno, x, y', vamos a acercarlo un poco. Si yo tengo esta ecuación diferencial escrita como x, y' menos y igual a, se salió, menos y igual a, no sé, e a la x, entonces esa es una ecuación diferencial, porque pues obviamente tiene la y', pero para aplicar el método, así como pasaba en bisección, necesito reescribirla igualada a 0. Así como pasaba en punto fijo, necesito despejar una x. Aquí, para usar mi método, lo primero que necesito es despejar y', ¿ok? Que eso les queda muy claro. Para resolver ecuaciones diferenciales, necesito despejar y'. Y entonces quedaría de esta forma. Y' igual a qué cosa cuando hago el despeje. Pues la y pasa sumando, me queda e a la x, esa y que estaba restando pasa sumando, y la x que está multiplicando a la y' pasa dividiendo. Esta es la dichosa f de dos variables a la que se refiere el método de Euler. Creo que sí lo comenté en el video, de hecho, hasta a mí se me pasó muy rápido. Esto es lo que está comentando. Tu primera derivada o tu ecuación diferencial, despéjale y', y eso es la función que vas a estar trabajando. Y de hecho, esta es la función que vamos a guardar en nuestro archivo f.m, ¿no? La primera derivada despejada. A eso se refiere. Y este método solo funciona para derivadas de orden 1, que si recuerdan, orden 1 simplemente es que aparezca la primera derivada. ¿Ok? Eso es lo que estamos considerando en este método. Y simplemente es evaluar tu primera derivada en los valores x y y que tienes o que son conocidos antes. Y el tamaño de paso, bueno, tú lo defines, tú lo decides. Por ejemplo, vamos a empezar a construir una tablita, solamente de la primera evaluación, o sea, sin complicarnos tanto. Vamos a empezar a resolver esta, mediante este método de Euler, ¿no? Método de Euler te dice que, voy a apuntarlo por acá, yn más 1 es igual a yn más h por la función evaluada en xn, yn. Donde voy a ponerle en otra hoja mejor. Ahí está. Aquí está. Vamos a resolver esto con el método de Euler, así como que a patitas o con tablita, ¿no? Entonces, este es el método de Euler, esta es mi ecuación diferencial y esta es mi condición inicial. Entonces, ¿cómo empiezo? Vamos a insertar una pequeña tabla. No voy a llenar la tabla, solamente voy a usar algunos valores. Y entonces, estas son mis variables. Esta es mi condición inicial. Entonces, como se ve, aquí tengo x, aquí tengo y. Mi condición inicial, y en 0 igual a 2. Y en 0 igual a 2 significa que cuando x vale 0, y vale 2. Entonces, mi condición inicial es la que se nota como x0 igual a 0 y y en 0 igual a 2. Así se representa. Y entonces ahora voy a obtener mi aproximación 1, luego mi aproximación 2, mi aproximación 3 y así me iría, ¿no? Entonces vamos a resolver esta y así es como vienen los ejercicios, ¿no? Te doy la ecuación diferencial, te doy la condición inicial y te digo el tamaño de paso. H igual a 0. Vamos a hacerlo en 0.5, ¿no? Para que no sean tan largas las evaluaciones, ¿no?
Ya en la computadora, obviamente, este es un valor más pequeño. Pero ¿cómo quedaría? Entonces, x1, ¿cuánto es? x1 es x0 más tu tamaño de paso, es decir, sería 0.5. ¿Quién sería? Bueno, ahorita vamos a construir x2, que no es complicado. x2 sería más otra vez el tamaño de paso. x2 sería 1, y así me voy construyendo. Pero lo que quiero ver acá es cuánto es y1. y1, de acuerdo al método de Euler, sería, sigo la fórmula, si n vale 1, aquí te queda y0 más h por f de x0, y0. Es decir, esto es y0 más h por f de x0, y0. Esta es una O, creo. Eso es el método de Euler. Que si yo lo calculo, pues y1 sería... ¿Quién es y0? Lo tengo antes, vale 2. ¿Cuánto es h? Me lo dice el problema, 0.5. ¿Y qué es f de x0 y y0? Esto es mi ecuación diferencial. Que bueno, quizás no escribí, pero si despejo de aquí, entonces, despejando, y' es precisamente la f de x, ¿por qué se sale? Eso es la f de xy. Que si yo despejo y', eso solamente es y. Y entonces eso es lo que va aquí. Esto va multiplicado por la función evaluada en x0 y 0. La función evaluada en x0 y 0 simplemente es y. ¿Y cuánto vale y? 0 vale 2. Entonces ahí tengo mi aproximación. y1 sería igual a 2 más 0.5 por 2, 3. Ahí tengo mi primera aproximación. x1 es 0.5, y1 es 3. Y ahí estoy construyendo poco a poco la solución numérica de mi ecuación diferencial. Ya tengo el primer punto. Me voy al segundo. x2, le sumo h, 0.5 más 0.5, 1. Voy a ponerlo como 1.0. Y encuentro mi y2. y2 sería igual a, bueno, según la fórmula, es el valor anterior. Sería y1 más h por la función evaluada en x1, y1. Que si hago los cálculos, pues esto sería y2 igual a, ¿quién es y1? Pues lo tengo en la columna anterior, y1 es 3, más 0.5 por f de x1 y1. F de x1 y1 es simplemente la y esto es 3. Hago los cálculos, termino los cálculos que están ahí plasmados. Esto sería 3 más 0.5 por 3 es pues, la mitad de 3, me queda 4.5. Y así voy construyendo mi solución de la ecuación diferencial. Siguiente valor, digo aquí ya no voy a hacer todos los cálculos, x3 sería 1.5 y y3, de acuerdo a esta, ahí está, y3, de acuerdo a esta técnica, me voy fijando un poco de la sucesión, ¿no? 3 más 1.5, y bueno, aquí creo que va a fallarme, pero bueno, es 4.5 más 0.5 por 4.5. Y ahí voy construyendo, obteniendo mi y3. Que bueno, no sé cuánto sería esta parte, 4.5 más eso. Ahí tengo mi y3. Ándale, muy bien, gracias. 6.75, ¿no? Y si se fijan, ya estoy teniendo mis vectorcitos, mis valorcitos, que van a ser los vectores que voy a graficar en Octave, y eso, cuando yo lo vea graficado, me va a estar dibujando la curva solución aproximada a mis ecuaciones diferenciales. Este sería el método para resolver, ¿sí? Las aproximaciones, o sea, x1, x2, solo van subiendo de 0.5 a 0.5. Sí, solo van subiendo en h, ¿no? Si tu h es 0.1, pues sube de 0.1 en 0.1. Eso
Eso es así, ¿no? Ok, Ujú. gracias. Sí, el verdadero cálculo viene con la Y. Que bueno, este cálculo corresponde a la fórmula de Euler. Otros cálculos corresponden a los métodos de Runge-Kutta o Wunsch-Kutta. Y así, ¿no? Van surgiendo. Lo que le da nombre al método es la forma en la que calculas las Y's, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues esta idea, pues, no sé, si hay alguna duda, pregunta, de todos modos, voy a terminar de ponerle play al video donde hacen una construcción muy similar, nada más que pues obviamente para otra ecuación. Y ya después de esto, pues ahora sí, nos metemos a Octave, que es pues resolver una ecuación utilizando estas ideas que se han presentado en la tabla y en los videos. Vamos a terminar de ver este videito. Dado el problema de valor inicial, el método de Euler con tamaño de paso h consiste en iniciar en el punto x0 y y0 y aplicar las fórmulas de manera iterativa. Primero se busca el valor de x para después buscar el de y. Para calcular los puntos sucesivos x1, y1, x2, y2, x3, y3 de una curva solución aproximada, los resultados se presentan por lo general en forma de una tabla de valores aproximados de la solución deseada. A continuación, realizaremos un ejemplo. Dada la ecuación diferencial de x más un quinto de y, con valores iniciales de x igual a 0 y y inicial igual a menos 3, escogimos primero un valor de h igual a 1 en el intervalo 0,5. Ahora escogemos un valor de h igual a 0,2 en el intervalo de 0,1. Es importante mencionar que mientras más pequeña sea el tamaño de paso h, mejor es la aproximación. Como se puede observar de manera gráfica, la aproximación con un tamaño de pase h más pequeño da como resultado una curva solución numérica más próxima a la curva solución exacta. ¿Ok? Entonces, pues esta fue la idea, ¿no? Y como se comentó, mientras más pequeña sea el h, pues mejor va a ser la aproximación a la solución. Este método de Euler mejorado, pues es un segundo método para obtener una mejor aproximación. Y así va la idea con esta parte numérica de ecuaciones diferenciales. Así como la regla del trapecio fue una primera aproximación, el método de Simpson de un tercio fue una mejora. Similarmente, viene el método de Euler mejorado para mejorar, obviamente, tu aproximación al área. Y luego, los que se utilizan para resolver realmente son los métodos de Runge-Kutta o de Wunsch-Kutta, que son los que están implementados en Octave. Entonces, vámonos, ahora sí, a Octave para empezar a resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, esta parte no está en la presentación, entonces aquí les recomendaría que pongan un diary, ¿no? Digamos, ecuaciones diferenciales o alguna cosa así, .doc, para que todo lo que vayan haciendo en este momento se vaya guardando en este documento. Porque repito, no tengo la presentación de esta parte. Entonces, les sugiero que abran Octave, creen este dichoso diary, ecuaciones diferenciales.doc, le dan enter y acuérdense de esto. Entonces se crea este documentito en Word y va a guardar absolutamente todo lo que vayan escribiendo en la ventana de comandos. Entonces simplemente les doy aquí unos minutos para que abran Octave, creen este diary. No necesitamos ningún código. Los vamos a hacer con los códigos propios de Octave. Voy por un poco de agua y ahorita vuelvo. Muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica con Octave?
o con MATLAB, igual es equivalente esta parte, ¿no? Entonces, voy a poner aquí los, no me hace caso, ahí está. Voy a poner aquí los pasitos. Vamos a resolver la ecuación diferencial y' igual a y. Sujeto a y en 0 igual a 2, ¿no? Que es la que les había yo puesto en la, ¿cómo se llama eso? En el documento del Dix, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Les repito, aquí pongo como porcentaje para que, pues, quede como comentario en el documento de Word. Entonces, vamos a darle, ¿no? Entonces, lo primero es, paso número 1, crear el archivo ed.m que contenga la primera derivada despejada. Eso es lo primero que necesitamos. Crear el archivo ed.m que contenga la primera derivada despejada. Entonces, pues vamos a hacer eso. Nos vamos a archivo, nuevo, nueva función. Nombre, ed, voy a ponerle 1, ¿no? Porque vamos a hacer varios. ed1, ese es el nombre del archivo. Ya está, ¿no? Entonces les espero a que hagan esto y ahorita me regreso a escribir la ecuación diferencial. Repito, ahí anoten lo que necesiten porque presentación no hay. Y si crearon el diary, ahí queda todo automáticamente guardado. Y ahora sí, vamos a escribir esa ecuación diferencial. Simplemente es registrar esto. Y' igual a y. Pero ¿cómo lo registramos? Nos vamos al editor. Borramos todo lo que está de verde, ¿no? Y aquí se los vuelvo a poner como comentario. Aquí, en guardar, la ecuación diferencial y' igual a y. Es todo lo que vamos a hacer. Entonces, lo único que hay que guardar aquí es simplemente lo que vamos a recibir. Acuérdate que y' igual a y se denota como una función que depende de la variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces, estas dos variables, x y y, son nuestras variables de entrada. Variable independiente x, variable dependiente y. Así se ponen. Y no le pongo f, digo, por simple comodidad, llamándole ed1 al nombre de este archivo. Si yo le llamo f, pues igual, no hay ningún problema. ¿Y qué voy a devolver? Voy a devolver y', o en otras palabras, la primera derivada de y. Y lo único que hago es escribir que de y, o la primera derivada, es igual pues, a la función que yo tengo. En este momento la función que yo tengo es solamente y. Listo, ya guardé mi ecuación diferencial en un archivo M. Obviamente, pues aquí fue cortito porque mi ecuación diferencial es simple, es sencilla. No tiene mayores expresiones. Pero si fuese complicada, es lo mismo. Despejas y' y todo lo que te quedó en el despeje es lo que vas a guardar en este archivo. Y guardo. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que necesito de este archivo. Lo guardamos y cerramos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todos parejos, porque después de esto, pues ya los dejo si no tienen los archivos. Si tienes el archivo con la ecuación diferencial y te queda clarito cuál es esta condición, y en 0 igual a 2, recuerda que
Vamos a ponerlo aquí. Recordar que y en 0 igual a 2 indica que x es igual a 0 y y vale 2 en el punto inicial de la solución. ¿Ok? Eso es lo que significa esa condición inicial. Que x vale 0 y y vale 2. Entonces, resolveremos con el método de Octave ODE23. Digo, obviamente aquí podría yo darles el método de Euler, el método de Runge-Kutta, pero pues obviamente el más optimizado para este tipo de soluciones es el ODE23, que tiene aquí Octave o MATLAB. Y entonces, ¿cómo se utiliza este programita? Bueno, le podemos poner help ODE23, ¿no? Y entonces nos despliega la ayuda. Ahí está la ayuda, ahí hay muchos comentarios. ¿Con qué nos quedamos? Nos vamos a quedar con lo siguiente, ¿no? Y ojo a los siguientes comentarios. Puse o escribí ayuda o help ODE23. A ver, que me se la marca. Le puse help ODE23 y dice, ODE23 es una función que se encuentra en esta dirección. Ajá. Y entonces, ¿qué te da? Te devuelve unos vectores. Vector T y vector Y. Esos vectores simplemente son el tiempo o la variable T y la parejita Y, que sería lo equivalente a lo que pusimos en nuestra tablita. Esto sería como que la T, voy a ponerlo aquí, eso sería la T que te devuelve y esto sería la Y que te devuelve el programa OD23, ¿no? La T y la Y. Esta fila de valores es la T y esta fila de valores es la Y. A eso se refiere T y Y del programa. ¿Qué más? ODE23, pues obviamente es el nombre del programa, este es el nombre del archivo. Y aquí les digo, yo pude haberles mostrado Euler, pude haberles mostrado Runge-Kutta, pero pues funciona de la misma manera, es que es el nombre del archivo. ¿Qué significan los otros parámetros? Fun, así como cuando usamos bisección, cuando usamos Newton, etc. Este es el archivo con la ecuación diferencial. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue T-range. Ajá, T-range o rango del tiempo es el intervalo donde te interesa resolver la ecuación. Es decir, no, pues resuelve la ecuación del intervalo 0, 10, ¿no? O resuelve la ecuación del intervalo 0 a 5, ¿no? Ojo, es importante esto. Tu intervalo tiene que iniciar donde está tu condición inicial, ¿ok? De hecho, mejor lo marco del mismo color, ¿no? Tu intervalo, repito, tiene que iniciar donde está tu condición inicial, en el tiempo 0, ¿no? Ahí es donde siempre tiene que iniciar tu solución. Para eso sirve igual la condición inicial, porque acuérdate que aquí en el dibujito que está en el chat, lo primero que necesitamos, o el primer puntito, es la condición inicial. Y a partir de ese se construyen todos los demás. Entonces, tu intervalo solución tiene que empezar forzosamente en el punto inicial, ¿no? Y el tercer componente es tu condición inicial, pero en Y. Es decir, ¿cuánto vale la función? Otro color. ¿Cuánto vale la función en Y? ¿Ok? Así es como se ponen los elementos en ODE23. Te devuelve T y Y. La función se llama ODE23. Fun es la ecuación diferencial. De hecho, eso no lo marqué. Fun es la ecuación diferencial. El archivo ed.m es fun. En el valor del rango es tu intervalo solución. Inicia en 0.
y termine en donde tú quieras, ¿no? En 10, en 5, donde tú quieras. Y el tercer elemento es tu condición inicial en Y. Así es como se meten los datos a esta función. Y te dice, ¿no? Resuelve una ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo se utilizaría? Aquí tienes un ejemplo. Digo, te devuelve TY, llamas a la función f b de p es la expresión que está arriba. Y este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Luego vamos a ver más tarde sistemas de ecuaciones, que es ecuación 1 y ecuación 2. No sé si recuerdan cuando estuvimos haciendo método de punto fijo, método de Newton, que hacíamos x en 1, que sea x en 2, que sea y. Es bastante similar lo que viene en esta parte. Y entonces, pero esos son los elementos, ¿no? Y entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces, para resolver, pues simplemente escribo t, y, que son mis valores solución. Escribo O de 2, 3. Escribo mi archivo, creo que le llamé ED1. Escribo mi intervalo solución, que es de 0 hasta, vamos a ponerle 0 a 5, ¿no? Y mi condición inicial en Y, 2. Entonces aquí te vuelvo a comentar, ¿no? Este porcentaje no es necesario que tú lo pongas. Simplemente la ecuación está en el archivo ED1. Vuelvo a hacer nada más el comentario respecto a la condición inicial. Respecto a la condición inicial, este 0 es el valor que estoy poniendo aquí. Y ese 2 es el valor que estoy poniendo como tercera componente. El 5 es hasta dónde quiero que llegue mi solución. ¿Ok? Entonces le pongo coma, le pongo punto y coma, realmente no hay mayor problema. Le puedo dar Enter. Y ahí tengo mi solución de la ecuación diferencial. Me lo da así, ¿no? T y Y. Pero ya saben, ¿no? Yo puedo agarrarlos y ponerlos como un vector columna, TY, y ahí los tengo. ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? ¿Llegaron? ¿No llegaron? Esa sería la parte de la solución de ecuaciones diferenciales con Octave, ¿no? Y si queremos ver la gráfica, funciona, ándale. Ahora, fíjate nada más, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, ya tengo T y Y. Y ahora, si quiero ver la gráfica, pues si ya tengo T y Y, pues simplemente vengo y, ay, no escribí. Simplemente vengo y grafico, ¿no? X, Y, de color rojo. Upsi, no es X, es T, es T. T, Y de color rojo. Y ahí está. Ahí va a estar. Pronto. Ya casi. Ya mero. Ahí está la curva solución, que efectivamente, ¿no? Tiene una forma exponencial, ¿no? Y ahí tengo mi solución de la ecuación diferencial, que como habíamos comentado, es una función exponencial. ¿Cuál función? No sé qué función. ¿Esta? Ok, les digo, ay. Y entonces, esta es la ecuación que estoy resolviendo. Simplemente y' igual a y. ¿Ok? Y ahí tendríamos, pues, cómo resolver ecuaciones diferenciales con Octave. Ahora, un pequeño ajuste. No sé si ya llegaron hasta acá. Si no, pues nada más levanten su manita y los espero. Un pequeño ajuste
es para... ok. Fíjense de lo siguiente, ¿no? Los H, los saltitos, no sé, pero me parece que son bastante irregulares. Fíjense del tiempo T. Ok, lo primero está bien. 0, 2, que es mi condición inicial, pero luego como que hizo lo que se le dio la gana, ¿no? Punto 0117, ahí está mi solución. Luego punto 44, punto 04446, punto 08447, como que pues evaluó en los valores que ahora sí que pues, se les dio prácticamente la gana, ¿no? Entonces, para en que nosotros controlemos un poquito más esta parte, pues podemos escribir, si no me equivoco, el comando de esta forma. Desde 0, en 0.1 hasta 5. Y entonces, de esta forma, tendríamos un poquito más controlado el tamaño de paso. Voy a darle enter a ver qué pasa. Efectivamente, ¿no? Salió. Ahí está. Y entonces, ahí queda un poquito más controlado el tamaño de paso, ¿no? Todo, obviamente, son un montón, ¿no? De punto 1, de punto 0,1 en punto 0,1. ¿No? Tu condición inicial en 2. Y ahí está, ¿no? En 5 vale 296. No sé si eso valía antes. A ver, vamos a ver. La bola de valores. No, creo que no le debí poner tan pequeño. Ajá, no varió tanto, ¿no? 296. Y entonces, como les digo, esta es una aproximación. Y acuérdense que yo les dije que la solución exacta, bueno, se mostró un poquito la solución exacta. La solución exacta era y igual a 2e a la x. Bueno, x de x, ¿no? Esa era la solución exacta que se comentó en el otro documento, ¿no? Si en este momento tú graficas en t con y, plot ty, te sale, pues obviamente la gráfica que vimos hace un momento, no varió mucho. Y de esta parte, ahorita atacamos los errores, nada más comentar esto. Y de esta parte, que es la solución aproximada, pues uno podría venir y graficar la solución exacta, ¿no? Entonces, vamos a graficar y exacta. Atención con esto. Voy a llamarle e de exacta, ¿no? Y para graficar simplemente pongo 2 por mi solución exacta y no tengo que definir la x. Fíjate que no tengo que definir la x porque la t me define precisamente el intervalo 0,5. Entonces pongo 2 por x de t. Y ya tengo mi solución exacta. Y grafico. Vamos a graficar la solución aproximada. Y vamos a graficar en esa misma ventana, en el mismo intervalo, la solución exacta. Pero eso vamos a ponerla de color azul con líneas punteadas. Y vamos a ver qué tan buena fue nuestra aproximación. Graficamos y fíjate, ¿no? Está prácticamente encima de mi solución exacta. Hazle un zoom, ahí si tienes con qué, ahí está, yo sí tengo con qué, ¿no? Entonces fíjate que, ya se me perdió. Ahí está. Entonces fíjate que está muy, muy pegadita, ¿no? Esta escala, pues está bastante lejana, ¿no? Cercana. Entonces, ahí tendrías la solución de la ecuación diferencial exacta. De hecho, si evalúas, ¿no? De hecho, aquí no sé qué escala tenga, pero si tú evalúas, de hecho, creo que... a ver, ¿dónde está? ¿Lo puse bien? Sí. De hecho, si tú evalúas 2 en tu calculadora, ¿no? Si tú evalúas 2 por e a la 5, que sería el valor en el extremo,
Pues nos queda 296.82. Hay una ligera variación de 0.82 al momento de calcular esta solución. Pero pues ahí tendríamos la solución numérica con Octave. Ahora sí, vamos a ver qué problema hubo. ¿Ok? Entonces, pues esto sería la parte correspondiente a la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Básicamente es este el programita, ¿no? ¿Qué comando usó? Ah, simplemente puse el... Ahí está, ahí va. Ay, no va. Ahora sí. Entonces simplemente le puse aquí en mi segunda componente, fíjate. En mi segunda componente, en vez de poner el intervalo 0,5, pues yo le puse de 0 y aquí entre dos puntitos el dichoso tamaño de paso, de 0.01 hasta 5. Y con esta parte, pues yo ya controlo de cuánto va a ser el salto en mis evaluaciones. ¿Ok? Y ahí tendríamos la parte correspondiente a resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. ¿Ok? ¿A todos les funcionó? ¿Alguien se atoró? Si alguien se atoró, aquí repito, fíjense en la pantalla, esta sería lo que entra en el archivo ed1. Y siempre vamos a tener dos variables, x y y, o tiempo y y, o tiempo y población, tiempo, cantidad de bacterias. Siempre son dos variables. Ay, ¿qué preguntaron? ¿Qué preguntaron? Ándale, ya casi, ¿no? Ese sería el tema final. Vamos a comentar ahorita, ahora sí, algunos modelitos de ecuaciones diferenciales para resolverlos. ¿Ok? Entonces, nada más, pues lo que resta de hoy, un par de ejercicios que son como que los clásicos para resolver en este tipo, en una serie de ecuaciones diferenciales utilizando esta idea de generar tu archivo con la ecuación diferencial, definir tu condición inicial y el intervalo solución. Entonces, vamos a verlo. Según yo, eso sí lo puse, ¿no? Ok, entonces estas que son las clásicas como que reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, que vienen ahí en algunos cursitos posteriores, ¿no? Obviamente pues esta parte es la correspondiente a una ecuación muy sencillita de a de t igual a -1, entonces tu primera derivada es, otra ecuación diferencial es -1, no hay mayor problema en esta parte, pero, y esta pues es precisamente la que acabamos de resolver, una proporción, digo, una solución exponencial. Vamos a ver esta otra, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Que esta sí está un poquito más complicada, ¿no? Es simplemente resolver, ¿dónde está? ¿Ok? Resolver esta ecuación diferencial. O vamos a ver otra, ¿no hay otra? Bueno, luego vienen los sistemas. De hecho, en esta presentación
también hay cómo... No, no está. Bueno, lo podríamos ver después. Cómo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Pero pues es muy parecida la idea. Entonces, en este momento simplemente resuelvan qué ecuación podría ser. Solo una. Esta, ¿no? Este ejercicio de práctica que está aquí perfectamente escrito. Entonces, esta ecuación diferencial que dice, resuelve el problema de valor inicial, o ecuación diferencial, derivada de A respecto a T igual a menos K por A, sujeto a la condición A0 igual a A0 o A evaluado en 0. Esta es simplemente la notación. A evaluado en 0 igual a una constante. Para cada uno de los siguientes casos, K es 0.9, K es 0.5, K es 0.2. Y aquí la condición inicial sería que A en 0 es igual a 1. Pónganle 1, ¿no? Aquí el ejercicio les dice elegida por ustedes, pero pónganle 1 y resuelvan esa ecuación diferencial precisamente con lo que acabamos de ver de ejemplo. Digo, no debería costarles tanto, pero ahí queda como práctica. Entonces terminan esto y eso sería todo el día de hoy. ¿Qué es esto? ¿Se abre aquí? Sí.